me pueden interrumpir por chat o por el micrófono. Así que eso. Ya. Entonces, voy a empezar compartiendo la pantalla. Acá. Ya. A ver. Ya, entonces vamos con la primera pregunta de la tutoría, que es, a mi juicio, una de las más sencillas, pero vamos paso a paso. Y me van hablando si se pierden. A ver. El chat. No me sale la opción para tener el chat abierto. Bueno, probablemente no pueda mirar el chat. No sé por qué ahora no me da la opción de que me aparezca. Disculpa, antes de empezar, Ajá. te quería hacer una pregunta específica. Para encontrar la solución a una EDO de orden n con, con variables no constantes, para encontrar la solución homogénea, ¿qué metodología se utiliza que no sea el polinomio característico? O sea, yo tengo entendido que no se puede utilizar el polinomio característico. O sea, encontrar, si haces eso, a ver, si no va a poder usar el polinomio característico, pero aunque tuviera coeficientes constantes, lo que va a pasar es que va a tener que resolver un polinomio de orden n, y eso es bien peludo. Así que el approach, como la forma en la que se aborda el problema, suele ser con, bueno, otras técnicas que no sé si hasta el momento han visto, como matriz exponencial. No sé si les suena, no sé hasta qué punto llegaron. Pero esa es como la forma para resolver soluciones de orden n, como explícitamente. Si todavía no lo han visto, entonces no se preocupen en cómo resolver EDO de orden n. Esa sería como mi respuesta. Pero vimos la metodología de variación de parámetros que era para encontrar la solución particular de una EDO de orden n, de una EDO de orden n con variables. Ajá. Pero para la solución homogénea usualmente veíamos que, o sea, como dado una I homogénea con soluciones ya conocidas, como que nos las sacamos de la manga. Claro, o sea, pero como Pero te dije, para encontrar al soluciones punto al homogéneas que, de EDO de orden n, como te dije, hay métodos, pero estos métodos son peludos, y si no lo han visto es porque probablemente no les pidan resolver ese tipo de cosas. Porque son difíciles, pues. Encontrar la solución homogénea de una EDO de orden n requiere saber cosas como matriz exponencial, por ejemplo. Que no sé si... ¿Qué me preguntó, José, José? Si no la han visto es porque entonces no les van a pedir resolver cosas de ese estilo. Así que esa sería mi respuesta, en verdad. entiendo. Gracias. Ya. Entonces, más adelante igual hay una solución o sea, una variación de parámetros. Pero todo lo hice en bajo orden, en verdad, porque no estaba tan seguro qué cosas de orden habían visto y cuáles no. Así que la mayoría son hasta orden 1 o 2, no más que eso. Y un poco recordar los cambios de variables que son bien útiles para resolver EDO. Entonces, ya, leamos la pregunta. Una cadena en reposo colgando de sus dos extremos forma una curva conocida como catenario. Tomando el origen como el punto más bajo de la cadena, un modelo para esta curva es el siguiente. I2' igual a por raíz de 1 más I' al cuadrado, con una constante positiva. Y después me preguntan, con las condiciones iniciales y en 0 igual a 0 y y' en 0 igual a 0, encontrar la función y. Entonces, como les dije, este es uno de los más sencillos, pero vamos paso por paso y me hablan cualquier cosa si es que se pierden. Ya. Entonces, bueno, aquí está reescrito lo mismo. Y el hint es que la derivada del arcoseno hiperbólico es 1 partido en raíz de 1 más x cuadrado. El arcoseno hiperbólico se refiere a la función inversa del seno hiperbólico. ¿Y cómo se definía el seno hiperbólico? Bueno, era como e a la x menos e a la menos x partido en 2, si no me equivoco. Es por si se le había olvidado que era el seno hiperbólico.
entonces partamos. Escribimos i2' igual a raíz de 1 más i' al cuadrado y definimos u como la variable i'. Entonces la E2 se puede reescribir como u' igual a raíz de 1 más u cuadrado. No hice nada más que notar que u' era i2'. Y notamos que es de las E2 que se pueden resolver mediante variables separables. Ya, entonces, como es una de las E2 que se puede resolver en variables separables, hacemos justo eso. Pasamos la raíz del lado derecho, esta, la pasamos dividiendo, y bueno, entonces nos queda u' partido en 1 más u cuadrado de x, y integramos con respecto a de x a ambos lados. Bueno, y de aquí acá abajo, lo único que hice fue notar que, bueno, no sé si qué tan legal sea esto, pero bueno, en EDO a veces como que eliminan diferenciales, por decirlo de alguna forma. Imagínense el u' como de u de x. De u de x, y después multiplico por un de x, como si uno se lo imagina, no se pueden cancelar los diferenciales, pero imaginemos que sí, como lo que hacemos en EDO a veces. Y también se puede demostrar por regla de la cadena. Entonces, de u de x, de u a de x por dx va a dar du, si es que cancelamos los de x. Cancelamos, entre comillas. Y abajo nos caería entonces la integral de du partido en raíz de 1 más u cuadrado. Y ahora, entonces eso nos queda al lado izquierdo, la integral de 1 partido en raíz de 1 más u cuadrado, y por el lado derecho nos da a de x. Y ahora usamos el hint. Podemos usar el hint que nos decía que la derivada del arcoseno era justamente esto. 1 partido en raíz de 1 más x cuadrado. Entonces, si integramos ambos lados, ese es el hint, tenemos que la integral de 1 partido en raíz de 1 más x cuadrado es justamente el arcoseno hiperbólico. Y eso es lo que escribo de aquí a acá abajo, usando el hint de una forma conveniente. Y por el lado derecho me queda la integral de a, que bueno, como no depende de x, me da a por x. Y más c porque es la constante que sale de ambas integrales. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda? Mi idea era ir mirando el chat, pero por algún motivo... Rodrigo, ¿Sí? en el último paso, ¿cómo sacaste el I? ¿En A cuál último. paso? No, pero es que no voy ahí, pues voy acá. Ar. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda? Igual, pucha, que lata, no puedo estar mirando el chat al mismo tiempo. No, primera vez ¿Se que me... entendió súper bien? Sí, todo bien. Sí, está bien. Vale, agradecería mucho más que me hablen por micrófono, porque por primera vez que me pasa que el chat no me aparece mientras comparto pantalla. Ya, pero sigamos. Tenemos el arcoseno hiperbólico de u igual a x más c. Bueno, ahora sacamos función inversa. Como les dije, el arcoseno hiperbólico es la función inversa del seno hiperbólico. Así que sacando inversa, llegamos a que u es igual al seno hiperbólico de ax más c. Y recordamos que el u valía, acá cuando lo definimos aquí, era i'. Y lo que queremos resolver es cuánto vale y. Al final eso es una EDO. Nos da una EDO de entorno y y queremos resolver cuánto vale la función y. Así que tenemos cuánto vale u. Eso nos acerca un poco a cuánto vale y. Porque u es y'. Entonces tenemos la ecuación de que y' es seno hiperbólico de ax más c. Entonces, bueno, integrando a ambos lados, tenemos que y es coseno hiperbólico de ax más c partido en a más la constante de la integral. ¿De dónde salió esto?
la integral del seno hiperbólico de ax más c. ¿Alguien no entiende por qué sale este partido, no? Creo que debería haberlo puesto. Voy a ver. Voy a pausar un poco. Y ahora sí, lo que hice fue abrirlo desde otro lado. Se me puso a instalar otras cosas. Ya. Sigo con el problema igual de no poder ver el chat. Así que, bueno. Eso. Había preguntado si es que alguien no entendía cómo hacer esto. Cómo pasar de aquí a acá. Cómo integrar el seno hiperbólico. Bueno, si me responden por el chat, si otra persona me Disculpa, podría... ¿Cómo? que si eso sale en el control, podríamos decir que es conocida. ¿Qué cosa? Que la integral de... O sea, es que la derivada del del coseno hiperbólico es el seno hiperbólico. ¿Sí? Ya. Pero igual se puede deducir. Como como coseno hiperbólico de x es e a la x más e a la menos x medios. Si lo derivamos, me da, bueno, e a la x, y acá cuando derivo el e a la menos x me da menos e a la menos x partiendo, que esto es justamente el seno hiperbólico. Así que de eso se puede ver que la integral del seno hiperbólico de x es coseno hiperbólico, bueno, más alguna constante. Pero ¿saben por qué sale el a dividiendo, cierto? ¿O no? Igual me importa eso. Yo sí lo entendí. No sé si fue Sí, Sí, una cosa que se suele hacer es, bueno, tengo y' igual seno hiperbólico de ax más c, y bueno, integro. Me da entonces la integral de seno hiperbólico de ax más c de x. Y lo que hago, por ejemplo, podría ser decir u igual a x más c. Entonces de u sería a de x. Y ahora, bueno, con este cambio de variable me daría y igual integral de seno hiperbólico de u, y el de x, entonces es de u partido en a. Entonces aquí me sale el de u y me sale aquí la división por a. Y ahí la integral del seno hiperbólico del coseno hiperbólico, y reemplazo aquí que el u era ax más c. ¿Sí? Esa es una forma para saber cómo integrarlo. Bueno, entonces tenemos que y vale coseno hiperbólico de ax más c partido en a más c tilde, otra constante. Entonces tenemos dos constantes por determinar. Y ahora entonces vamos a usar las condiciones iniciales. Y en 0 es reemplazar este y en x igual 0. Entonces me da coseno hiperbólico de c partido en a más c tilde igual 0. Esa es una ecuación. Y la otra es y' en 0 igual 0. Si se dan cuenta, y' en 0 es el seno hiperbólico en c. Y que el seno hiperbólico en c sea 0 implica que el c es 0. No sé si se acuerdan del gráfico del seno hiperbólico, pero era algo como de este estilo. Y el único punto donde vale 0 es en el 0. Así que si seno hiperbólico de c es 0 es porque el c valía 0. Entonces, bueno, con eso determinamos una constante. Y con eso podemos meterla aquí. Y recordar que el coseno hiperbólico en 0 valía
1, creo. Sí. Y el coseno, como el coseno hiperbólico en 0 vale 1, tenemos que C tilde vale menos 1 partido en A. Y volviendo a la ecuación original, con la ecuación original que tenía las dos constantes y reemplazando por estas constantes que acabo de encontrar, me da que y de x es el coseno hiperbólico menos 1, el coseno hiperbólico de ax menos 1, todo eso dividido en A. ¿Sí? ¿Alguna duda del el paso como de las condiciones iniciales o de antes de eso, de cómo integrar? No, todo súper claro. Súper. Igual si alguien más tiene una duda y me escribe por el chat, no lo puedo ver, pero agradecería que uno de sus compañeros me la dijera por micrófono si puede. Rodrigo, ¿Sí? con integrales definidas deberíamos tener lo mismo. ¿A qué te refieres? Con integrales Con, definidas. con límites, o sea, sí, pues, con el límite del integral. Claro, pero es que como lo que estás buscando son como lo primero que se busca es como la ecuación homogénea, que eso es lo primero que buscamos. Ya, es que hay dos formas, que creo que las dos deberían servir. Una, como lo hicimos nosotros, que es integrar todo indefinidamente y que me vaya soltando las integrales constantes. Y esa va a ser la solución homogénea, que si después le pongo yo un par de soluciones iniciales, estas me dicen cuánto vale la solución homogénea. O sea, como me ajustan las constantes. Otra forma sería utilizar la información de las condiciones iniciales al tiro para integrar con los límites y que me vaya y decirme como las constantes al tiro y que nunca me aparezcan. Pero creo que esa forma no es tan clara y creo que es mejor integrar siempre indefinidamente y después imponer las soluciones iniciales al final. Gracias. De nada. Ya, entonces esa es la primera. La P2 me decía, resuelva la EDO, y' menos y partido en x menos y cuadrado igual 0. Mediante el cambio de variable u igual 1 partido en y. Esta pregunta la puse porque me dijeron que una de las cosas que se iban a evaluar en el control era saber cómo hacer estos cambios de variables. Así que me pareció importante mostrar uno. No creo que sea particularmente difícil, pero tiene que estar bien claro. Entonces, bueno, tenemos acá la EDO de nuevo y usamos el cambio de variable u igual 1 partido en y. Primero vemos cuánto vale u'. U' vale, bueno, derivar el 1 partido en y. Y derivar 1 partido en y es, por regla de la cadena, menos 1 partido en y cuadrado es la derivada de 1 partido en x, pero aparte hay que multiplicar por y', porque por regla de la cadena también y es una función de x, y lo que estamos haciendo es derivar con respecto a x. Así que por regla de la cadena nos tenemos que multiplicar por lo de adentro, por la derivada de lo de adentro, que es el y. ¿Sí? Que no sé qué tan adaptados están a usar la regla de la cadena. Espero que harto, pero si se confunden y me preguntan, denle nomás. Bueno, entonces hacemos el cambio de variable, encontramos cuánto vale u', porque probablemente lo vamos a tener que usar, y dividimos entonces esta ecuación en y cuadrado. ¿Para qué? Para que me aparezca algo que pueda hacerlo parecerse a u'. Quiero dejar toda la EDO en función de u, no de y. Entonces divido todo en y cuadrado. Entonces esta EDO pasa a ser esta de aquí abajo. Sí. Eso al dividir esto por y cuadrado. Divido esto en y cuadrado. Entonces, si se fijan, esto es justamente menos u'. Porque bueno, u' era menos y' partido en y cuadrado.
Así que podemos concluir que esto es menos u'. Menos 1 partido en x, y acá me sale el 1 partido en y, que como habíamos dicho, era u. Así que menos 1 partido en x por u menos 1 igual 0. Y ahora puedo multiplicar todo por menos 1 para que se me haga más fácil nomás. Podría no hacerlo también. Entonces, acá, de aquí a acá multipliqué por menos 1 para cambiarme los signos nomás. Pero de aquí en adelante ya tengo toda la EDO representada en función de u. Así que va a ser más fácil porque ahora nos quedó ahora una EDO lineal. Y antes no, porque tenía un i cuadrado. Eso no es lineal. Y ahora sí, porque es lineal en u. Ese es el gran motivo por qué se hace este cambio de variable. Porque ahora es más fácil de resolver. Entonces tenemos la EDO u' más 1 partido en xu más 1 igual 0. Bueno, paso el 1 al otro lado y multiplico por mu. ¿Qué es mu? El factor integrante. ¿Alguien no está familiarizado con qué significa el factor integrante? ¿O cómo se A encuentra mí el factor todavía me integrante? cuesta un poco sacarlo. Ya. La forma en que... Pero si ves esta estructura, ¿se te ocurre que se resuelve con factor integrante? Porque eso es más importante que saber resolverlo, según yo. Perdón, mal internet se me... Como si ves este tipo de ecuación, ¿se te ocurre hacerlo por factor integrante o como eso también es un problema? No, sí sé para qué hacerlo con factor integrante, pero encontrarlo, Ya. Pero sí, es importante también ver la estructura. La estructura es importante darse cuenta de que hay que usar factor integrante. Así que ahora vamos a hacer un mini repaso de cómo se saca el factor integrante. No sé, cada vez que tengamos una EDO del estilo u' más p de x u igual q de x, se va a resolver con factor integrante. ¿Y qué es el factor integrante? Un mu, que bueno, no sé si el u con el mu se vayan a parecer un poco, pero bueno, multiplico todo el EDO por un mu y me queda entonces mu u, no sé si se parecen mucho, voy a intentar que no, más mu p de x u igual mu q de x. El mu es una función también. Solamente que no le estoy escribiendo el de x en todos lados para que no quede tan largo. Y lo que se intenta formar con el factor integrante es la multiplicación de derivadas. Bueno, me voy a ir para acá y recordar que era la multiplicación de derivadas. Esto, f por g derivado es f derivado g más f g derivado. Eso es lo que nos intentamos formar. Algo de este estilo para llevarlo a la multiplicación. Entonces, pedimos que el mu px, pedimos que esta expresión sea mu'. Entonces, imponemos que el mu' sea mu px. Y si mu' es igual a mu px, entonces podemos escribir esto como mu u' más mu' u igual mu qx. Y ahí nos formamos lo que les dije, la multiplicación de las derivadas. Entonces nos quedaría mu u' igual mu qx. Y ahí de ahí en adelante es más fácil de resolverlo porque ahora de ahí en adelante se integra y se pasa dividiendo el mu. Pero ¿cómo se encuentra el mu? Es uno que resuelva esta EDO. ¿Para qué? Para poder formarme la multiplicación de las derivadas. Y eso es justamente lo que vamos a hacer ahora. ¿Se entendió? quedó muchísimo más claro, gracias. Ya, super. Igual ahora vamos a ver un ejemplo como para este caso para ver si así también se entiende mejor. Entonces, bueno, como estaba diciendo, lo que queremos hacer es un mu, encontrar un mu tal que multiplico toda esta EDO por mu y quiero un mu tal que mu' sea 1 partido en x por mu. En este caso el p de x del que estaba hablando acá era 1 partido en x. Este vendría a ser el p de x del que hablé acá en el ejemplo. Entonces quiero un mu
tal que mu' igual 1 partido en x por mu. Y bueno, entonces paso dividiendo el mu, o sea, esto me queda una de variables separables, y bueno, me queda mu' partido en mu, que eso es logaritmo de mu, y por otro lado me queda el logaritmo de x, la integral de 1 partido en x. Entonces, tomando exponencial a ambos lados, llego a que mu es x. Mi factor integrante, ¿cómo lo encuentro? Va a ser como dije, la EDO que iba a resolver esto, y va a ser la solución de la EDO que planteé aquí, y la solución de eso era mu igual x. Entonces, así encontramos el factor integrante. ¿Alguien más quedó con alguna duda de cómo encontrarlo? No sé si en este momento alguien en el chat está diciendo yo, pero si alguien lo dice, que otro compañero me haga saberlo. Todo bien, según yo. Ya. Entonces, con eso encontramos el factor integrante y nos da que era mu igual x. Entonces, como dije antes, ahora nos queda la EDO como mu u' más mu' u igual menos mu. Porque en este caso el q de x del cable acá era el menos 1. Multiplico el lado derecho también por mu. Acuérdense. Entonces, el lado derecho me va a dar menos mu. Entonces, esto, justamente como dije, está hecho para formarse un mu u' igual menos mu. El mu está hecho para que pase esto, para que me quede la multiplicación de las derivadas. Y bueno, ahora recuerdo que el mu valía x, lo encontré acá arriba. Así que donde diga mu lo reemplazo por x. Y llego a esto entonces. xu', todo eso deriva, igual a menos x. Y ahora de aquí en adelante es más fácil resolverlo. ¿Por qué? Integro ambos lados, me da xu igual menos x cuadrado medio, que es la integral de menos x, más la constante de integración. Entonces paso dividiendo el x de este lado. Y esto lo puedo escribir así, o c menos x cuadrado partido en 2. O podría escribir 2c o c, da lo mismo. Como todavía no defino la constante, me da lo mismo escribir c o 2c. Como una constante arbitraria, me da lo mismo como escribirla. Si es c o 2c, podría cambiarle el nombre, pero como es arbitraria, la dejo igual. Entonces ahí paso dividiendo el x, y me da entonces u igual a c menos x cuadrado partido en 2x. Y si se acuerdan, muy al principio, el cambio de variable había sido u igual 1 partido en y. O sea que y es 1 partido en u. Y como u ya lo encontré, que era esto, y va a ser el recíproco multiplicativo. O sea, 1 partido en eso, o sea, invertir la fracción. Así que y es 2x partido en c menos x cuadrado. ¿Sí? ¿Alguna duda? Este se enfocaba un poco en el factor integrante y se enfocaba en dos cosas, en el factor integrante y cómo cambiar la variable en una EDO para dejarla de una forma más fácil de abordar. Que al principio era una EDO no lineal y bajo el cambio de variable se transformó en una lineal. Así que en esta pregunta veamos esas dos cosas. Bien. ¿Alguna duda? Bueno, entonces eso era con la P2. Y ahora viene un resumen. Un resumen de TEU, que es algo que también me dijeron que era necesario que se comprendiera como concepto, y esto ya es un poco más teórico con respecto a lo anterior, que era un poco más de matraca. Así que veámoslo con detalle.
sea f una solución definida en un intervalo cruz R, que va a R, con i el intervalo, tal que f es continua en la primera variable y f es Lipschitz con respecto a su segunda variable. Es decir, para un t fijo en el intervalo, se cumple la condición de Lipschitz. O sea que si muevo la segunda variable, esa diferencia de imágenes, o sea, a través de f, en módulo, está acotado por L veces el módulo de y1 menos y2. Es justamente el lado que estoy, o sea, esta ecuación que está aquí, que estoy aquí describiendo. Eso es el Lipschitz con respecto a la segunda variable. Luego la EDO, y' igual f de t, i, con f, esta función que estábamos describiendo acá, y condición inicial, y de t0 igual y0, tiene una solución única de clase C1. Este argumento, este TU que estamos viendo acá, es para EDOs de orden 1, pero también existe el TU global para EDOs de orden n. Y yo le estoy mostrando esta porque encontré que era un poco más fácil de mostrar, ¿no? Entonces este es el TU global. Me pide dos condiciones, que es importante que las noten, cuáles son. La primera es continuidad en la primera variable y la segunda es lipschitzianidad con respecto a la segunda variable. Ver la lipschitzianidad a veces es un poco difícil, pero para eso hay condiciones como alternativas que me entregan esta condición. Y la pregunta que viene se trata justamente sobre eso. Así que bueno, esto es el TU global. Si tengo una función que es continua en la primera variable y Lipschitz con respecto a la segunda, entonces y' igual f de t, y, con condición inicial, tiene solamente una única solución. Y también hay otro, el TU local, que es un poco más débil, que es si tengo la misma EDO, me faltó la derivada ahí debería ir un prima. Si tenemos la EDO y' igual f de t, y, con condición inicial, y es continua con respecto a t, pero no es Lipschitz como globalmente, sino que es Lipschitz para alguna ventanita que se llama, o sea que no es globalmente Lipschitz, pero es localmente Lipschitz. Entonces existe una única solución definida, bueno, en esa ventanita donde puedo encontrar que es Lipschitz. En esa ventanita donde el centro es la condición inicial. Eso. Entonces, sí, esos son los dos teoremas de existencia y unicidad, global y local. Ese es el resumen. Entonces ahora estamos listos para la P3. Entonces, sea f de R2 a R. Lo primero es mostrar que si es derivable, de hecho, la segunda variable, y esta derivada con respecto a la segunda variable está acotada, entonces f es Lipschitz en la segunda variable, justamente la condición que necesitamos para mostrar que algo tiene única solución, o sea, el TU global. Y lo otro es, bueno, la segunda parte es usar la 1 para mostrar que esa EDO y' igual, y a la cuarta más 1, a la 1 partida en 5, partida en x cuadrado más 1, con y en 1 igual 0, tiene una única solución para todo x en los reales. ¿Alguna duda antes de partir? Ahora se vienen dos preguntas, esta y la que viene, del teorema de existencia y unicidad, y la última es de variación de parámetros, así que eso. No tengo problemas de hora, así que yo lo haría hasta terminarlas todas. Total, después va a estar en YouTube. Entonces partamos. Veamos la primera propiedad que me piden. Una función que va de R2 a R con la segunda variable acotada, con la segunda derivada parcial acotada. Entonces f es Lipschitz. Entonces vámonos aquí.
sea X, Y1 y Y2 arbitrarios, sin pérdida de generalidad, puedo decir que uno es más grande que otro. Luego, por el teorema del valor medio, puedo decir que f de x, como y1 menos f de x, como y2, partido en y1 menos y2, es la derivada parcial de, en la segunda derivada parcial, o sea, de f de y, evaluada en x, chi, con chi algún punto en el intervalo y1 y y2. Esto es exactamente lo que me dice el teorema del valor medio que vieron en el curso de cálculo diferencial. ¿Alguien no entiende por qué pasa esto? A mí se me confunde un poco. No sé si te acuerdas de cómo se veía el teorema del valor medio en cálculo diferencial, pero era, bueno, tenía menos variables porque era de R en R, pero como estamos fijando el X, en verdad lo que está pasando es que también es una función de R en R. Lo que me decía era que, bueno, si tenía acá una función, o sea, desde X1 hasta X2, y la función, o sea, hacía algo así, en algún punto iba a tener la misma pendiente que si viéramos como la pendiente de los dos puntos, como esa pendiente. Pucha, quizás me queda un poco chico el dibujo. Voy a intentar hacerlo un poco más grande. Bueno, acá entonces estos dos puntos hacen una pendiente, y lo que me dice este teorema es que en algún punto existe una derivada, existe algún punto entre medio que va a tener la misma pendiente que la pendiente entre estos dos puntos, o sea, digamos S. En ese punto la pendiente se iguala a la pendiente como promedio entre esos dos puntos. Y bueno, y entonces, ¿cómo se escribía eso? Se escribía como, no sé, digamos g de x1 o g de x2 menos g de x1. Este es un 1. Partido en x2 menos x1 es g' en algún chi, con chi en x1, x2. Eso es justamente lo que tenemos acá abajo. Solamente que se escribe como f de x, la variable que se está moviendo, pero en verdad, como estamos moviendo una sola, es como si fuera una función de R en R. ¿Sí? Eso, lo que está acá arriba era el TBM que vieron en cálculo diferencial. ¿Sí? Sí, gracias. Ya, súper. Entonces, la propiedad que estábamos intentando ver, para que no se olviden, es, tengo como hipótesis que de f de y está acotado, entonces tengo que mostrar que es Lipschitz. Entonces, bueno, parto viendo esta cantidad, y recuerdo que mi hipótesis era que de f de y está acotado, o sea que el módulo está acotado por c, alguna constante, por hipótesis. Entonces, el módulo de f de x, el módulo del lado izquierdo, es menor o igual que c. Luego paso multiplicando el y1 menos y2, y me da justamente esto. F de x como y1 menos f de x como y2 menor o igual a c, y1 menos y2. Y esto justamente mostrar que f es Lipschitz en la segunda variable. Esto es f Lipschitz en la segunda variable. En la segunda variable. ¿Queda alguna duda? Y esta condición casi siempre es la que se termina mostrando, que si uno tiene la derivada acotada, entonces se tiene f Lipschitz en la segunda variable. Entonces, como ya saben esta propiedad, basta con mostrar que la derivada de la segunda variable está acotada, porque el resto es justamente esta demostración. ¿Alguien
no entendió la demostración, para poder repetirla otra vez. La verdad, no sé bien como la definición de elipsis. Entiendo lo que hiciste, el paso a paso del TBM y todo, eso lo entiendo. Pero la definición de elipsis como que no me queda claro. Ya. Aquí está la definición de elipsis. Acá. ¿Sí? Eso es el elipsis con, con respecto a la segunda variable. ¿Sí? Pero el término en sí, ¿eso es solo una definición? Como esa definición matemática que está como con valor absoluto y todo eso. Sí, sí. Ser elipsis con respecto a la segunda variable es decir justamente la ecuación que te estoy mostrando acá. Entonces, si mi proposición dice de f de y es acotado, entonces f es Lipschitz con respecto a la segunda variable, lo que tengo que mostrar es justamente que se termina cumpliendo esta ecuación. ¿Sí? Ah, ya. Entonces, a eso es lo que apunto. Entonces, volvamos a la demostración. Y parto con esta cantidad. Como muestro que es acotado, saco módulo y termino mostrando justamente f de x, y1 menos f de x, y2 menor o igual a c, y1 menos y2. Y eso es ser, justamente como dije, ser Lipschitz con respecto a la segunda variable. Ah, ya. ¿Sí? ¿Sí entendí? Sí, gracias. Súper. Entonces, cuando les pidan mostrar el TEU y tengan que ver que algo es Lipschitz con respecto a la segunda variable, como dije, es más fácil ver que tienes, según que tiene la primera, o sea, la derivada parcial de f de y acotada. Entonces, lo siguiente es, vea este problema, esta EDO, y muestre que tiene única solución. Entonces, la función f de x, y es y a la 4 más 1 a la 1 partida en 5 partida en x cuadrado más 1. Acuérdense que el y es un y de x, así que, pero para efectos de esta función, vamos a ver como si fueran dos funciones completamente distintas, como funciones nada que ver, aunque en el fondo uno sabe que el y, como está en la EDO, como estamos resolviendo esta EDO, este y es un y de x, prima, y el y también va a ser un y de x, pero para efectos de esta función y el teorema de existencia de unicidad, se usa la función como si fueran dos variables completamente distintas. Esto es muy importante, lo que acabo de decir. Así que eso. Entonces calculemos cuánto vale la derivada parcial con respecto a y. Y con eso veamos si es que... Con eso veamos si es que acotada ganamos. Porque podemos usar la propiedad que encontramos recién. Y decir que entonces es Lipschitz con respecto a la segunda variable. Entonces, bueno, derivamos con respecto a y, el 1 partido en x cuadrado más 1 no le pasa nada. Y al derivar esta expresión de arriba, esta, nos termina dando 4 quintos de y al cubo partido en y a la 4 más 1 a la 4 quintos. Pueden verificarlo. Pero al derivar con respecto a y da eso. Entonces, una cosa que pueden notar es que esta expresión está acotada por 1. ¿Cómo sé esto? Porque, bueno, como el x cuadrado tiene cota inferior 0, al 1 partido en eso, ese va a ser el valor más grande que va a tomar, en 0. Eso, como el x cuadrado tiene cota inferior 0, al dividirlo, ese va a ser el punto más grande, al poner el recíproco. Así que, bueno, o también se puede ver que 1 partido en x cuadrado más 1 es menor o igual a 1, porque, bueno, paso multiplicando para el lado y me da que 1 menor o igual a x cuadrado más 1. Bueno, cancelo lo 1 y me da 0 menor o igual a x cuadrado, lo que es cierto. Esas son las dos formas de verlo. Entonces,
bueno, acoto esta cantidad, 1 partido en x cuadrado más 1 por 1. El 4/5 lo dejo igual. Y... bueno. Y acá ocupo una cota un poco rara, que en vez de 4/5 lo acoto por arriba por 3/4. ¿Y por qué? Bueno, porque me va a servir. Y bueno, ¿de dónde sale eso? Que el i a la 4 más 1 a la 3/4 sea menor o igual que, bueno, la misma cantidad, pero a la 4/5. Uno, primero tengo que ver, bueno, ¿qué es más grande? ¿3/4 o 4/5? Eh, 15. Esto es más grande, 4/5. Multiplicando cruzado se ve que por un lado da 15, por el otro lado 16. Así que bueno, es más grande el 4/5. Entonces lo que estoy diciendo aquí es que con un exponente más grande, esto es más grande, esta cantidad. Y esto al final es como decir algo del estilo como x es menor o igual que x cuadrado, o que cualquier potencia mayor. Bueno, para los números menores que 1, no, porque si se acuerdan cómo se ven los gráficos, como este es x cuadrado, que viene como por debajo, pero después pasa al x. ¿Y cuándo lo pasa? En x igual 1. O sea, si lo de adentro, a lo que me voy, es si lo de adentro es mayor que 1, entonces elevar a exponentes mayores efectivamente hace crecer el número. Entonces, como esto es un número mayor que 1, esto también, porque el mismo número, elevar a exponentes mayores me mantiene la desigualdad. O sea, efectivamente crece al elevar a exponentes mayores. Entonces, bueno, viendo el recíproco, 1 partido en i a la 4 más 1 a la 4/5, lo puedo botar por arriba, pues, entonces por el 3/4. Es un poco enredado, pero me sirve para lo que viene. O sea, acoto este 4/5, el 1 partido en la expresión a la 4/5, por 1 partido en la expresión a la 3/4. Es un poco sacado de la manga, pero bueno. Ahora lo que puedo hacer es sacar este 1. Y va a ser una expresión más grande. Entonces me queda i a la cuarta por 3/4. Y puedo cancelar los cuartos y lo puedo acotar por arriba por i a la 3. Entonces con eso puedo cancelarlo y me da que la segunda derivada parcial está acotada por 4/5. Entonces encontré justamente lo que quería. Que la segunda derivada parcial está acotada con... La segunda derivada parcial está acotada. Eso. De hecho, todo esto habría sido igual de válido si es que le ponía un módulo. Y habría llegado a algo de ese mismo estilo. O sea, a lo mismo, de hecho. 4/5. Y con eso demuestro que el df de y está acotado por 4/5, o sea, está acotado. Luego f es continuo con respecto a la primera variable, x, porque bueno, no se indetermina. Si lo vemos como función de x, es una función del estilo 1 partido en x cuadrado más 1, lo que es continuo en x, nunca se indetermina. Por eso f es continuo con respecto a x. Y es Lipschitz con respecto a la segunda variable, porque la segunda, o sea, la derivada parcial de la segunda variable está acotada. Y es justamente la proposición que vimos antes. Entonces es Lipschitz con respecto a la segunda variable. Por el TU global, entonces existe una única solución para el problema 3. El problema 3 era el que habíamos escrito aquí. Este de aquí. Este es el problema 3. ¿Sí? ¿Alguna duda? Esta cota era un poco sacada de la manga, pero no se queden demasiado pegado ahí. Es más importante el tema de que, porque esto es un caso bien particular, pero lo importante es que sepan acotar la derivada parcial, ¿no?
si logra mostrar que es acotada, entonces tienen lista esa condición del TEU. ¿Sí? Entonces con esto mostramos las dos condiciones del TEU. A, que es sea continua con respecto a X, la primera variable, y Lipschitz con respecto a la segunda variable, Y. ¿Se entendió? Sí, sí se entendió. Súper. Sí, igual se entendió. Igual pueden revisitarlo porque esta parte es un poco densa, la parte donde me pongo a explicar la cota, pero no se queden demasiado pegados ahí porque es súper particular a este problema. Pero quiero que se queden con la idea de que acotar la derivada parcial, la segunda derivada parcial también les puede ser bien útil para mostrar que es algo, que la función es Lipschitz con respecto a la segunda variable. A veces mostrarlo como directamente es muy, muy difícil. Por eso esta herramienta yo creo que les va a servir harto. Entonces, teorema de valor medio como que se ocupa harto para demostrar TEU, ¿cierto? O sea, es No que tanto. esta proposición casi nunca se vuelve a mostrar. O sea, como que después se da por conocida. Entonces, como que no la mostráis, pero como que se tiene al tiro. Si muestras que la derivada parcial está acotada, el Lipschitz de la segunda variable. Y como que llegan y te lo dicen a veces. Pero, claro, si es que no estás seguro, si no sabéis si lo podéis usar en el control, échale una mirada échale una mirada a la demostración de esto y te convencí. O sea, como para hacer un sketch de por qué basta con encontrar que la derivada parcial es acotada para mostrar la lipschitzianía. Ya, bueno. Eso entonces, es que a mí me cuesta mucho como afrontar los de TEU. Entonces, ¿algún tip para Sí, o eso? sea, casi siempre el tema de ver, primero reconocer la función f y acordarse, como dije, que la dependencia entre y y x no se toma en cuenta. Segundo, ver la continuidad con respecto a la primera variable suele ser bien fácil, como es casi evidente en muchos casos. En este caso era porque la función 1 partida en x cuadrado más 1 es continua, pues siempre eso también no es demasiado difícil. Y lo más peludo casi siempre en mi experiencia es ver la lipschitzianidad en la segunda variable. Y para ver eso, una de las condiciones más útiles, o como una de las herramientas más útiles que me permiten concluir eso, es por ejemplo mostrar que la derivada parcial en esa variable, la y, está acotada. Así que eso sería como mi tip. Que esa es como la condición, para Claro. mostrar la condición difícil, vean esta herramienta. Buena. Ya, muchas gracias. De nada. Así que eso. Y la P4 también ocupa TEU, así que vamos a ver la P4. Me dice, dado P, una función continua de R en R y T periódica, o sea que P en T es lo mismo que P en T más T grande, considere la ecuación Y' igual P de T, Y de T, Y en 0, Y sub 0. Entonces lo que me piden es pruebe que si existe una solución Y', o sea, Y tilde, tal que Y tilde en T grande es Y0, entonces Y tilde es T periódica. Entonces, veamos cuándo pasa esto. Entonces, P, haciendo una recapitulación, P es la función periódica, no sé, por ejemplo, el seno, y lo que me dicen es que si encuentro una solución de Pareto que tiene condición que cumple esto, Jonathan, creo que tienes el micrófono prendido. No sé si te puedo mutear yo. Vale. Entonces, bueno, lo que me dicen es, P es continuo, pero Y no sé, porque cumple una de dos. Pero si es que tengo que Y en 0 vale Y0, y Y en T vale Y0, entonces la solución
también va a ser t periódica, al igual que p. Entonces, para eso me dicen considere la función h de t igual y tilde en t más t grande menos y tilde en t. Así que considerémosla. Luego, entonces, veamos cuánto vale su derivada. La derivada va a ser y tilde prima en t más t menos y tilde prima en t. Y como y tilde resuelve la EDO 4, ¿cuál es la EDO 4? Bueno, que y tilde prima va a ser p por y tilde, que resuelve esta EDO. Aquí estamos viendo aquí. Entonces podemos escribir h prima como, en vez de esto, en vez de y prima y tilde prima, lo escribimos como p por y tilde, que es lo que pasa cuando tenemos que la y tilde resuelve la EDO. Entonces también podemos reemplazarlo allá. Y recordamos que el P es periódico. Esto. Así que esto es igual a P de T. Así que podemos factorizar por P de T y nos da justamente esto. Y si vemos el lado derecho, esto que está aquí, es justamente como habíamos definido el H. ¿Sí? Así que tenemos que consideramos esta EDO y vemos quién la resuelve. ¿La resuelve H? Sí, acabamos de verlo. H tilde vale P por H y H en 0 vale 0. ¿Por qué? Porque H en 0 significa y tilde en T grande menos y tilde en 0. Que como habíamos tenido por hipótesis, y tilde en T vale Y0 y en 0 vale, y tilde en 0 vale Y0. Lo que no, es 0. Acá creo que me enredé un poco, pero recapitulando. Partimos con h igual a esta función auxiliar, vimos cuánto valía su derivada, vimos que h' cumplía p por h, y consideramos ahora otra EDO, no la del principio, porque la del principio era y prima igual p por y, pero y en 0, y sub 0. Ahora consideramos esta otra EDO, que es y en 0 igual 0. Es otra EDO porque es otra condición inicial. Y veamos quién resuelve esta EDO, la EDO 5, que le pongo ese nombre, 5. La resuelve, bueno, la solución nula, o sea, y igual 0, porque la derivada de 0 es 0, y 0 igual 0, y la condición inicial y 0 igual 0 también se cumple. Así que la solución nula cumple esta EDO, y h cumple 5 también, porque como mostramos recién, h' igual p por h, y h en 0 vale 0, porque acá acabo de explicarlo. Porque si reemplazamos h por su definición, nos queda justo y tilde en t menos y tilde en 0. Y por definición, o sea, por hipótesis, y tilde en t vale y sub 0. Y tilde en 0 también vale y sub 0 porque y tilde resolvía la anterior, la 3, si no me equivoco. Sí, le puse 3. 4. Como y tilde resuelve esta EDO, entonces y tilde en 0 vale y sub 0. Se entiende que estas dos soluciones, y en 0, y la función nula, y h resuelven la EDO 5. Yo me perdí, Rodrigo. Ajá. Eso no lo cacho y tampoco caché por qué en h derivado Uh-huh. Nos daba p de t más t grande, por decirlo así, Ajá. por como el primer desarrollo. ¿Eso es por enunciado o no? Es que mira que es el h. Acá está definido, ¿cierto? Sí. Entonces la derivada va a ser justamente lo que escribo acá. Y tilde en h en t más t, o sea, y tilde prima en t más t, menos y tilde prima en t, ¿sí?
¿Sí? Ya, y tilde resuelve la EDO 4. ¿Qué significa resolver la EDO 4? Significa que al derivar me da como resultado P por Y. Así que en vez de Y tilde prima, podemos reemplazarlo por P en donde esté evaluado por Y. Ya, caché. Entonces esto también hay que evaluarlo donde tenga que evaluarlo. Ahí. Entonces con eso llegamos a esto de aquí abajo. Bueno, ya. Ahí sí caché. Gracias. Super. Entonces, bueno, por ese lado nos da eso y nos recordamos que el P era periódico, así que en T más T es lo mismo que P en T. Y podemos factorizar y notar que el H' es P por H. Entonces, vean, ahora definimos esta otra EDO, la EDO 5. Y la EDO 5 tiene dos soluciones, al menos. En la solución nula, Y efectivamente igual a 0, y H. ¿Y por qué H también soluciona 5? Bueno, porque H' es P por H, y H en 0, como por hipótesis, escribimos cuánto vale H en 0, efectivamente como con las funciones que venía definida, y nos da esto de aquí. Y vemos que eso es 0. Entonces, H soluciona la EDO 5 y la función nula también la soluciona. ¿Se entiende eso? Es muy importante que se entienda que esas dos soluciones resuelven la EDO 5, que es distinta a la EDO original, porque la EDO original tenía otra condición inicial. ¿Alguien no entendió por qué esas dos cosas resuelven la EDO 5? Como dije, es bien importante. Yo no entendí. Como que cacho por qué lo que es el H de 0, pero por qué la solucionan, me perdí. Ya, ¿qué significa solucionarla? Significa, bueno, lo primero es que entiendes que H' es P por H, ¿cierto? Lo calculamos acá. ¿Sí? Y aparte, H en 0 vale 0. ¿También entendiste eso? Sí, también eso. Ya. Y eso es todo lo que necesitáis para que H solucione 5. Que cumpla la condición inicial y que cumpla la ecuación. Ya. Así que Bueno, H soluciona 5 porque cumple, bueno, las condiciones de 5. Que al derivarlo me entregue P por la función y que en 0 valga 0. ya. Y lo primero de la solución nula, eso Ajá. significa 0, Sí, ¿cierto? pues esa es la solución igual a 0. Y vemos como 0 soluciona 5. Sí, porque 0 derivado es 0 y P por 0 es 0. Así que se cumple 0 igual 0, la primera ecuación. Y la función 0 evaluado en 0 es 0. Sí, porque es 0 en todos lados. Claro. Ya, ¿Sí? bacán. Entonces, Ahí sí, caché. Muchas gracias. claro, esas dos cosas resuelven 5 porque, bueno, cumplen las dos condiciones de 5. Entonces lo que sigue es, si probamos las condiciones del TEU en la EDO 5, podríamos concluir que H en T es igual a 0 y obtener que Y tilde esté periódica. ¿Por qué? Porque, bueno, si muestro que se cumple el TEU, entonces la única solución que puede tener H es una sola y es la nula. Así que H, esta cosa media rara que encontramos, solo puede ser la solución nula. Y si mostramos entonces que H es la solución nula, si recordamos cuánto valía, si mostramos que esto es 0, entonces mostramos que para todo T y tilde en T es lo mismo que y tilde en T más T. Y eso es justamente mostrar que y tilde es T periódica, que eso era lo que queríamos mostrar finalmente. Entonces todo esto se reduce a mostrar las condiciones del TEU. Entonces es un poco de texto, pero no es demasiado difícil. Veamos entonces. Esta es la función f.
que habíamos dicho antes para ver el TEU. Entonces, consideramos la función f de t, y, que es entonces p de t por i. Notamos que f es continuo con respecto a t. ¿Por qué? Porque p de t es continuo. Me lo decían en la hipótesis del problema. Al principio decía sea p de r en r continuo y t periódica. Así que bueno, es continuo con respecto a la primera variable. Eso es la primera condición del TEU. Y bueno, para ver que la f es Lipschitz con respecto a la segunda variable, probemos de nuevo que la derivada parcial con respecto a la segunda variable es acotada. En efecto, de f a dy es p de t, es p de t, porque bueno, p de t por y es la variable con respecto a la que estamos derivando, la derivada es p de t. P de t está acotado por el supremo de P de t, con t en todo R. Y a priori no tiene por qué ser finito, si es que acoto por el mayor de todos los tiempos. Pero recuerdo que P es periódica, así que ver el máximo en todo R es lo mismo que ver el máximo en 0t, en uno de los intervalos, porque después el resto de los intervalos va a ser la misma copia. Va a ser la misma copia de 0t. Así que en vez de ver el supremo sobre todos los reales, como se van repitiendo, como es, por ejemplo, imagínense el P como el seno, como es periódico, o sea, que basta con ver el intervalo 0t, porque bueno, el intervalo t2t va a ser lo mismo que ya vi. Así que es lo mismo que verlo en un puro intervalo. ¿Sí? Y bueno, ¿por qué eso está acotado? ¿Por qué el máximo de verlo en un puro intervalo 0t está acotado? Por un teorema que viene de cálculo en diferencial, que se llama Weierstrass, que me decía que si tengo un intervalo cerrado y acotado, o que se llaman compactos, 0t cerrado y acotado, porque era intervalo 0t, y la función es continua, entonces la función alcanza sus cotas. Y eso era todo, y eso es lo que quería decir para decir que el máximo de P de t está acotado. Y eso viene porque es una función continua dentro de un cerrado y acotado. No sé si se acuerdan de Weierstrass, pero se ve en diferencial. Como las primeras semanas, si no me equivoco. Así que eso. Entonces encontré que la segunda derivada parcial, o sea, la primera derivada parcial de la segunda variable está acotada, y por la propiedad que mostramos en la pregunta pasada, eso implica que la función es Lipschitz con respecto a la segunda variable. Entonces 5 tiene una única solución, y la solución entonces era la nula, lo que implica que H era efectivamente la solución nula, y eso implica que Y tilde es T periódica, esto que mostré aquí. Si esto es igual, idénticamente 0, entonces bueno, puedo pasar el Y tilde T al otro lado y mostrar lo que quería mostrar. ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto al TEU? Esta era la última pregunta que tenía de TEU. Rodrigo, yo te iba a preguntar, es que hay hartos ejercicios que te piden como crear la función auxiliar para hacer TEU, que es esta H que nos dieron. ¿En qué problemas como que siempre vamos a necesitar esa función auxiliar? Casi siempre cuando nos dan condiciones iniciales, ¿o no? Claro, Cuando tiene nos harto dan... que ver con las condiciones iniciales, y yo creo que este es uno de los ejemplos más claros como de que, bueno, primero mirar qué es lo que quiero llegar. Quiero llegar que una función es T periódica. ¿Y con qué se suele comparar? ¿Cómo suele usar el TEU? Bueno, de esta forma, como hacerme una EDO auxiliar, que bueno, la ecuación diferencial es la misma, pero con otra solución inicial, por ejemplo, que en 0 valga 0, y ver que, por ejemplo, en mi EDO auxiliar, el 0 es una solución, y mi función auxiliar también es una solución. Con eso muestro que si mi función auxiliar se anula,
sea, con eso muestro que mi solución, que mi función auxiliar solo se puede anular, o sea, hacerla nula, y que eso me implique que mi función auxiliar se anule la propiedad que yo quiero, justamente como lo probé en este caso. Pero claro, cómo elegir la función auxiliar va a depender de cada caso. Pero si es que eliges una buena y que a través del TEU te muestre que solo puede ser la nula, eso, y que eso te ayude a resolver el problema. Esa sería cómo se piensa en la función auxiliar. Una función auxiliar tal que se anula, y que se anule implique que resolví mi problema. Eso sería como lo más general que te puedo decir. Pero cómo elegirla, si tajantemente, no podría dar una respuesta. No, claro, sí, depende de cada problema, situación y eso, pero muchas gracias porque necesitaba como lo que dijiste. Ya, súper. Igual no cachaba por qué pedían la función tampoco, como la función auxiliar, pero Claro, ahora pero caché. es por el tema de que el TEU te da esta existencia de unicidad, como sobre todo el intervalo, así que esto te implica que una función es idénticamente cero, y eso es mucha información. Y eso es de lo que tenés que agarrarte. O sea, si muestras que la solución nula la resuelve tu EDO auxiliar, y que tu solución auxiliar resuelve tu EDO auxiliar, entonces muestras que esta función auxiliar es la nula, que eso es mucha información. Y hay que agarrarse de ahí para a veces construir cosas. Así que eso sería mi opción. Ya, muchas gracias, Rodrigo, te pasaste. Nah, qué bueno que me entendiste, porque siento que me doy más vueltas de lo que respondo. No, está bien. Y ahora viene, bueno, lo último de EDO, de orden 2. Entonces, consideremos la EDO de orden 2 homogénea, o sea, I2' más P de X, Y' más Q de X, Y, igual 0. Se define el Gronskiano en dimensión 2 como esto. Bueno, el determinante de I1 se define entre dos funciones, I1 y 2, y es el determinante de I1, I1', I2 y 2', puestos como en una matriz de 2 por 2. Y entonces eso va a ser I1 y 2' menos I2 y 1'. Y bueno, acá hay una identidad, la identidad de Abel, que es si Y1 y Y2 son soluciones de 6, que 6 es esta EDO homogénea de orden 2, entonces el Gronskiano tiene esta forma. C veces, y esto creo que es sin módulo, porque si no el C estaría obligado a ser positivo, y no es a priori positivo. Así que eso. Y Y1 y Y2 soluciones de 6, entonces el Gronskiano, que esto, como dije, es un Gronskiano de dos funciones, en este caso Y1 y Y2, se ve como C veces C alguna constante, la exponencial de menos la integral de P de X. Con P de X es, bueno, esto que está aquí. Esa es una identidad bastante útil. Así que eso. Eso era como el resumen de recordar que era el Gronskiano. Y va a ser bien útil para usar variación de parámetros. ¿Por qué? Porque ahora viene la última pregunta, como se hubieran esperado, que era de variación de parámetros. Entonces dice, utiliza el método de variación de parámetros para resolver la siguiente EDO. I2' menos 4i' más 4i igual a e a la 2x partido en x cuadrado. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer antes de empezar a usar variación de parámetros es resolver la EDO homogénea, y una vez que ya tenemos la homogénea, podemos utilizar esta EDO homogénea para construirnos la solución particular, que para eso es la variación de parámetros. Una vez que ya tenemos la homogénea, construimos la particular. Entonces, bueno, lo primero, como dije, es resolver la ecuación homogénea. Para esto vamos a usar el polinomio característico, o sea que resolvemos el polinomio lambda cuadrado menos 4 lambda más 4 igual 0. La solución de eso es lambda igual 2.
y lambda igual 2. O sea, cuando resolvemos podemos factorizar en lambda menos 2 por lambda menos 2. O lambda menos 2, todo eso al cuadrado igual 0. O sea que la solución va a ser lambda igual 2 con multiplicidad 2. Y si se acuerdan, la solución de la ecuación homogénea, cuando se repiten las soluciones, bueno, es la exponencial a la 2x más x por e a la exponencial de 2x. Esa es la solución homogénea. ¿Alguien no se acuerda cómo resolver el polinomio característico y el tema de qué hacer cuando los valores estos, los que resuelven el polinomio característico, bueno, son distintos, son iguales con multiplicidad mayor, son imaginarios, cada uno tiene su forma de tratar para concluir cuál es la solución homogénea? ¿Alguien no se acuerda? Este es uno de los métodos como más, no sé, sencillos como para mostrar soluciones de dedos. Bueno, si alguien no se acuerda, en el apunte de dedo hay como un capítulo, un par de hojas, en verdad, donde dicen como, bueno, si las soluciones son distintas, las soluciones homogéneas se ven así. Si son iguales, se ven así. Si son imaginarias, se ven así. Si son... Y todos los casos. Así que vayan a echarle una mirada si es que no lo han visto. O si es que lo vieron y se les olvidó. Porque es bien importante. Para encontrar la solución homogénea de E2. Entonces, bueno, ahora ya tenemos la primera parte, que es encontrar la solución homogénea. Y lo siguiente es, entonces, la solución particular. Bueno, esto lo llamamos Y1. Y esta la llamamos Y2. Son, bueno, las dos soluciones de la EDO de orden 2, como a partir de la cual se crea la base sobre la que tenemos todas las soluciones homogéneas. Así que le vamos a llamar Y1 y Y2. A e a la 2x y a x por e a la 2x. Ya, entonces, para encontrar la solución particular, el método de variación de parámetros me dice que YP se va a ver de la forma U1, Y1 más U2, Y2. Con Y1 y Y2, las soluciones de la solución homogénea. Como las que me generan la base de la solución homogénea. Que en este caso le puse Y1 y Y2 a, como dije, e a la 2x y x por e a la 2x. Así que se van a ver de esta forma la solución en particular. Donde ¿qué es U1 y U2? Bueno, U1 y U2 van a ser respectivamente U1 igual menos la integral de y2 f de x partido en w, y U2 va a ser y1 f de x partido en w. ¿Qué es f de x? El lado derecho de la EDO, que si se acuerdan, era al principio este. Esto sería f de x. El lado derecho de la EDO. Lo tenía escrito aquí. F de x es e a la 2x partido en x cuadrado, y w el gronskiano asociado a la EDO, donde y1 y y2, y1 y y2 ya los tengo calculados. Entonces, y1 es e a la 2x, y y2 es x por e a la 2x. Bueno, el gronskiano abajo tiene la derivada de cada una de las funciones, y al hacer la multiplicación, como el determinante, llego a que esto es e a la 4x. Otra forma de calcular el gronskiano sería a través de la identidad de Abel, que lo había mostrado antes. ¿Dónde la tenía? Aquí. Que me dice que la identidad de Abel es que si ya tengo las dos soluciones homogéneas o sea, las soluciones de la EDO homogénea, el gronskiano se va a ver como c veces la exponencial de menos la integral de p de x. Esa es otra forma de calcular el gronskiano. Entonces tengo que, como en este caso el p de x sería menos 4, porque el que acompaña al término con una pura derivada, este sería el p de x. El gronskiano sería c veces,
por la identidad de Abel de la exponencial de menos la integral de p de x. La integral de p de x es menos 4x. Y bueno, menos la integral de p de x sería 4x. Entonces con eso tenemos todo. O sea, o podemos calcularlo así, que a la mala, con el determinante y todo, o con la identidad de Abel, que es así. Esas son las dos formas para calcular el Gronskiano, que lo necesitamos para usar el variación de parámetros, porque como vimos, U1 y U2 lo usamos. Pero bueno, sabemos ahora que es e a la 4x. Así que eso está bien. Así que el resto del problema es encontrar U1 y U2. Entonces encontremos U1. U1 reemplazando, bueno, todo, reemplazando el y2, que era x por e a la 2x, el f de x, que era e a la 2x partido en x cuadrado, y el w, metiendo todo eso como dentro de la juguera, dentro de la integral, nos da esto. Que bueno, hartas cosas creo que se van. Sí, se va esto, junto con todo esto, y se va el x con uno de estos x. Y me da entonces menos la integral de 1 partida en x. Que eso es menos el logaritmo natural de x. Y el u2, bueno, haciendo lo mismo, metiendo toda la juguera, nos da que finalmente, entonces se cancela con todo esto, nos da que eso es integral de 1 partido en x cuadrado, que eso es menos 1 partido en x. Así que ya encontramos el u1 y el u2. Y como habíamos dicho, el IP, en la solución particular, se va a ver como u1y1 más u2y2. Este es u1, y este es y1. Este u1y1, y lo otro, que es u2, que es menos 1 partido en x, por y2, que ahí se cancelan los x y me da solamente el e a la 2x. Entonces esa va a ser la solución particular. Entonces la solución general de la EDO va a ser la solución homogénea más la particular. La homogénea ya la habíamos calculado, es esto de aquí. Y la particular va a ser, bueno, esta parte, menos el logaritmo de e a la 2x. Y me preguntarán, ¿por qué no escribí, bueno, la otra parte, porque era e a la 2x? ¿Por qué no escribí esto? Y es porque esto se puede agrupar con esta constante de aquí. Como la constante es arbitraria, da lo mismo si es C1 o C1 menos 1. Como es arbitraria, no la escribo, ¿no? Como que esta C1 se come a este término, así que no lo escribo. Como es arbitrario, me da lo mismo. Eso era. Así se resolvía la EDO con variación de parámetros. ¿Alguien le quedó alguna duda? ¿Alguna duda con respecto al método, a sacar la solución homogénea, a sacar la solución particular? ¿Por qué no le puse el último término aquí? ¿O alguna duda más en general? Eso de por qué no pusiste el último término es porque el último término está dentro de la solución homogénea. Claro, como que este C1 se lo come. Como podría haber escrito C1 o C1 menos 1 es a la 2x. Pero como es arbitrario, le puedo llamar también un C1 tilde, o C1 nomás, si quiero. Ya, buena. Y Rodrigo, igual cuando nos da, ponte tú, un U1 o un U2 como con una constante, porque se supone que ahí cuando uno integra quedan las constantes, pues, pero aquí nosotros siempre igualamos a cero, ¿no? ¿Qué cosa? Esas constantes que salen de las integrales. Sí. Para estos casos se considera como sin constantes, todo de aquí en adelante. El 1 y el 2 se consideran como solo la parte, como si fuera la integral definida. Como, Ya. a ver cómo explicarlo. Pero creo que entendiste la idea, de no poner Sí, es constantes que para ver el 1 y el 2, como igual a la 0, así que te es más fácil pensarlo.
Claro, sí, es que así nos habían enseñado en un auxiliar, pero igual como que me entraba la duda si es que era siempre, siempre, siempre. Sí, sí, como para lo 1 y lo 2, y por ejemplo, para este integral del Gronskiano, cuando les dije como la integral de p de x es 4x, no le puse una constante porque sí, porque bueno, estas integrales son las integrales, entre comillas, son como las definidas. Es como si fuera algo. Sí, está hecho para que se vaya a la constante. Esa es la verdad. Ya, bueno. Sí, está hecho para que se vaya a la constante. Así que tengan cuidado de que hay, por ejemplo, para calcular este Gronskiano o para calcular el U1 y el U2, es la integral como a secas, como sin la parte constante. No es como la integral indefinida. Está definida, solamente que no se pone porque, no sé, en el apunte está explicado mejor. Una vez lo leí y fue como, por eso no se le agregan las constantes. Pero ahora, en este momento, se me olvidó por qué y cada vez que lo hago, como me acuerdo cuándo se le ponen las constantes, como los ejercicios del principio, y cuándo no, como ahora. En el apunte, como dije, estaba más explicado, mejor que Sí, yo. po. Pero Buena. como, si te sirve como trucazo, para estos casos no se pone nunca la constante. Ya, bacán, gracias. Ya, súper. Entonces con esto estaríamos. Voy a dejar de grabar ahora.